Bueno, ahora voy a hablar sobre derivadas. Al igual que con límites, voy a hacer varios videos para que no queden muy largos y que ustedes puedan ver únicamente los que les sirven. Eh, en este video vamos a ver las fórmulas más básicas de derivadas. Y bueno, comenzamos entonces con esta. O sea, nos vamos a enfocar al final en cálculo de derivadas, al igual que con límites. No vamos a entrar en temas teóricos porque esto es un repaso y pues bueno, hay que seleccionar al final lo más importante, lo que más vamos a ocupar en el curso. Entonces comenzamos. Cuando tenemos una función que es constante, su derivada va a ser cero. Es de las más facilitas. Entonces, si por ejemplo f de x es igual a 2, o sea, la función que siempre me da 2, entonces f' de x, es decir, su derivada, siempre va a ser 0. Luego está la identidad, que simplemente la derivada de la función f de x igual a x es 1. Aquí no pongo ejemplo porque pues, es solamente con esta función. En el caso de potencias, cuando tenemos una potencia, para derivar, lo que tenemos que hacer es bajar la potencia, multiplicar y restarle 1 a esa potencia. Entonces aquí tengo dos ejemplos. En el primero, si f de x es x a la 7, entonces f' de x, ¿qué sería? Yo bajo el 7, ese exponente, a multiplicar, y luego x a la 7 menos 1, que eso sería 6. En el caso de esta raíz cúbica, bueno, primero noten que... primero noten que esto es lo mismo, ¿verdad?, que x a la 1/3. Así que f' de x va a ser, yo pongo esa potencia a multiplicar, 1/3. Y cuando yo hago x menos 1/3, eso me queda x a la menos 2/3. Pero eso es lo mismo que ponerlo aquí abajo, x a la 2/3. O también lo pueden escribir como 1 sobre 1 sobre x al cuadrado metido en raíz cúbica. Eso por parte de potencias. ¿Qué pasa cuando tenemos una constante c que está multiplicando una función? Pues su derivada va a ser esa constante por la derivada de la función. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, f de x igual 3x a la 2, entonces esto es lo mismo. F' va a ser esa constante multiplicada por la derivada de x a la 2. ¿Qué sería la derivada de x a la 2? Para derivar esto, yo bajo el 2 a multiplicar. Y x a la 2 menos 1, eso me quedaría 1. Es decir, esto me queda 6x. Cuando tenemos funciones que se suman o se restan, eso es lo mismo que sumar o restar las derivadas. Entonces, si yo tengo f de x igual a la raíz de esto, vean que yo tengo aquí una función menos otra función. Esto es un pi. Aquí, entonces, f' que va a ser la derivada de esto, que eso sería... Esto de aquí es x a la 1/2, ¿verdad? Entonces su derivada va a ser, pongo el 1/2 multiplicar, y luego 1/2 menos 1, me quedaría menos 1/2. Así que me queda esto acá. Es decir, esta es la derivada de esta, menos la derivada de esta, que sería... esta constante se conserva, bajo el pi a multiplicar, entonces me quedaría 3 pi quintos de x a la pi menos 1. En el caso de que tengamos funciones que se multipliquen, entonces la derivada va a ser f' de x por g de x. O sea, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, si yo tengo algo como esto, vean que aquí yo puedo ver esto como una función y esto como otra. Entonces eso me dice, si por ejemplo yo le pongo nombres a esto como
Vamos a ponerlo de este color. Si yo esto le pongo g de x y esto yo le pongo h de x, entonces esa derivada f' de x va a ser g' de x h de x, es decir, la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, ¿cuál sería la derivada de g de x? Eso sería la derivada de esto. Eso sería, ¿verdad? El 3 yo lo conservo. El 9 por 3, 27. 27. Y el x a la 8. Y luego la segunda sin derivar, que sería raíz de x. Luego la primera sin derivar, eso sería mi g, sería 3x a la 9. Y luego la segunda derivada, que sería la derivada de raíz de x, que como yo ya lo calculé aquí, eso corresponde a 1/2 de raíz de x. Ok, eso entonces sería la regla de la multiplicación. Y por último, para terminar con estas fórmulas básicas, en el caso de divisiones de funciones, viene dado por esta fórmula, que sería en el numerador la primera sin derivar, la que está abajo sin derivar por el numerador derivado, menos el denominador derivado por el numerador no derivado, dividido por g de x al cuadrado, o sea, el denominador. Y entonces, bueno, si en este ejemplo, si g de x es esta expresión de acá, x a la 3 menos x cuadrado más 2, dividido por pi menos raíz de 3, entonces g' de x, de acuerdo a esa fórmula, aquí yo puedo ver mi f como esta función de aquí y mi g como esta otra. Entonces, en el denominador eso es fácil, simplemente es pi menos raíz de 3x al cuadrado. Luego sería esto, bueno, esto sin derivar, por la derivada de esto. Menos esto derivado. Y ahorita calculamos esas derivadas. Por la segunda sin derivar. Digo, el numerador sin derivar. Ok. Y bueno, esto sería igual. Entonces aquí voy a conservar. Voy a copiar esto. Y bueno, la derivada de esto, tenemos una suma de funciones. La derivada de 2 es 0. Voy a copiarlo aquí. Digamos, la derivada de 2 es 0. La derivada de x cuadrado, eso es 2x. Entonces me queda menos 2x más 0. Y la derivada de x a la 3, eso sería 3x cuadrado, según las fórmulas de potencias. Entonces voy a quitar esto de aquí y entonces la derivada me quedaría 3x cuadrado menos 2x. Ya calculé esa derivada. Luego para esta de aquí, primero pi es una constante, ¿verdad? Entonces la derivada de pi es 0, menos la derivada de raíz de 3, que eso era, ya la habíamos calculado, eso era 1/3 x cuadrado metido en raíz de 3. Es decir, esto de aquí corresponde a 1/3 de raíz cúbica de x cuadrado. Y esa sería entonces bueno, con un menos, sí. Bueno, sí lo conservé aquí, ese menos.
Y bueno, entonces esa sería la derivada. Si ustedes quieren pueden desarrollar más esto, yo qué sé. Pero en sí ya esta sería la derivada de g.